Muy buenos días. A nombre de América, la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas, quiero darles la cordial bienvenida a este miércoles bursátiles que también es de cierre de año y que definitivamente debemos darle gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones que recibimos el día de hoy. Y realmente para la asociación, luego de nuestro evento anual FIMPA en la ciudad de Quito, de un gran éxito, más de 500 personas inscritas, con unas relaciones de networking muy fuertes, muy grandes. Desde ya queremos hacerles invitación para que nos puedan acompañar el próximo año en FIMBA en Guatemala. Estaremos oportunamente haciéndoles llegar la información, pero desde ya sepan que es un evento que vale la pena participar, vale la pena asistir y ver las oportunidades para diversificación de las carteras. El día de hoy nos acompaña Horacio Cautiño, que es quien nos va a hacer la presentación. Desde ya le doy las gracias y recordarles de que al final y durante la charla pueden ir haciendo sus preguntas en el área que ha estado especialmente designada para hacer esta cuestión. Seguidamente le cedo la palabra al señor Gerardo Argüello, quien es gerente general de la Bolsa de Valores de Nicaragua y quien hará la presentación oficial de nuestro expositor. Bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Es un verdadero honor reencontrarlos de nuevo en esta nueva edición de los miércoles bursátiles de las Américas, una iniciativa de América que busca poner en la mesa temas claves para los mercados de capitales y abrir espacios para el diálogo con expertos de primer nivel. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, como mencionaba Carlos Phillips, Horacio Coutinho, estratega de activos en Exante, compañía global de inversión que ofrece acceso directo a los mercados financieros. Con más de una década de experiencia y una carrera internacional que abarca Canadá, México y Estados Unidos, Horacio se ha consolidado como un referente en inversiones en mercados financieros y análisis estratégico. El tema que exploraremos esta mañana, perspectivas económicas y desafíos de los mercados de capitales en la era Trump, es de suma relevancia y actualidad. A medida que el mundo se adentra en este nuevo periodo, marcado por la posible implementación de políticas comerciales ambiciosas y controvertidas bajo el liderazgo de Donald Trump, los mercados globales enfrentan tanto desafíos significativos como oportunidades estratégicas. Desde el potencial aumento de aranceles y los ajustes de las relaciones comerciales internacionales hasta el impacto directo en los mercados emergentes, este análisis se convierte en una herramienta crucial para anticipar escenarios, evaluar riesgos y diseñar estrategias claves que permitan adaptarse a un entorno económico en constante transformación. Horacio nos aportará una perspectiva única, sin duda, fruto de más de una década en el análisis de mercados internacionales. Su habilidad para conectar las tendencias macroeconómicas con estrategias específicas promete ser un recurso invaluable para comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta el panorama económico global, brindándonos herramientas prácticas para anticiparnos y adaptarnos a los cambios en los mercados. Los invito a aprovechar esta oportunidad para reflexionar, preguntar y enriquecer sus propias perspectivas sobre los mercados de capitales en esta nueva era que se avecina. A todos mis mejores deseos para esta exitosa tribuna de reflexión y de intercambio bursátil. Adelante, Horacio, y bienvenido a Miércoles Bursátil de las Américas. Bueno, Carlos, Gerardo, muchas gracias por la invitación y la verdad, encantado de participar en esta edición de Miércoles Bursátiles. Bien, voy a compartir la presentación. Súper. Bien, pues bienvenidos a esta presentación acerca de las perspectivas económicas y desafíos de los mercados de capitales de Latinoamérica en la era de Trump. Bien. No sé si justo. Ok. ¿Cuál es la historia que les quiero contar hoy? La historia que les quiero contar hoy abarca distintas clases de activos, pero sobre todo quisiera que se llevaran de esta presentación qué es lo que es diferente hoy
de lo que fue la reacción en Latinoamérica después de la elección de Trump en 2016. También quisiera que pudiéramos entrar a detalle sobre dos temáticas emergentes en la región, que es la reinvención de Argentina y el nearshoring en México, y finalmente la viabilidad y la amplia posibilidad de la implementación de tarifas y cómo es que Trump lo puede hacer. Entonces, en este webinar vamos a empezar por cómo es que los activos de Latinoamérica se han desempeñado en relación con mercados emergentes. ¿Puede todo ¿Mande? acá en Perival? Perdón, creo que hay, en fin, disculpen. También quiero hablar de cuál es la magnitud de los riesgos que la volatilidad cambiaria ha descontado desde el 5 de noviembre. Y también todo esto en un contexto de un proceso de un año en el que se ha visto progreso en la inflación y con dinámicas fiscales que pueden ser desafiantes ante un contexto global como el que presenta 2025. Bien, entonces, ¿cuál ha sido el desempeño de la renta fija en relación a mercados emergentes? Y un primer punto de partida para esta comparación es cómo se ha desempeñado la deuda de mercados emergentes versus la deuda soberana de Latinoamérica emitidas en dólares. Lo que es interesante de esta comparación es que si bien los mercados emergentes han tenido un desempeño inferior a lo que es la deuda soberana a partir de treasuries de Estados Unidos, el efecto de las divisas juega un papel crucial. Y es por eso también que para esta gráfica decidí dejar el comparativo del índice de JP Morgan, que es el MB Core, que mide el desempeño de los precios de los bonos de la emisión de deuda soberana en mercados emergentes. Y este índice se puede evaluar en distintas divisas. Si uno compara el índice en el peso mexicano, debido a la depreciación que este ha tenido en lo que va del año contra el dólar, el índice muestra un rendimiento muy superior a lo que sería en dólares. Entonces, esto refleja la importancia que es la primera línea de batalla ante la sensibilidad de factores macroeconómicos, que son las divisas. Ahora bien, después de haber comparado lo que es la deuda soberana en mercados emergentes con la de Estados Unidos, podemos también hacer un comparativo de lo que es el crédito corporativo en Latinoamérica con el crédito corporativo en la clase de activos, en la clase de mercados emergentes en general. Como bien saben, Latinoamérica cae dentro de la categoría de mercados emergentes, y afortunadamente en lo que va del año Latinoamérica ha tenido un desempeño favorable en lo que se refiere al crédito corporativo contra el umbrella más grande, que son mercados emergentes. La compresión en yield en el crédito corporativo, medido a través de los índices ICE de Bank of America, es superior en Latinoamérica a la compresión del yield que presentan mercados emergentes. Asimismo, desde esta tendencia no necesariamente se ha visto alterada desde el 5 de noviembre. Sin embargo, en lo que se refiere al spread, es decir, el diferencial de tasas entre mercados emergentes y entre Latinoamérica, con el grado de inversión del crédito corporativo estadounidense, sí ha visto una ligera ampliación, un ligero crecimiento de este diferencial. Entonces, lo que nos quiere decir esta gráfica es que en lo que va del año ha habido un apetito bastante sano o bastante robusto
no solo en mercados emergentes, sino también en Latinoamérica, y este apetito ha sido más pronunciado para los activos de América Latina. Ahora, habiendo visto cómo se han comportado, cuál ha sido el desempeño de deuda soberana y de crédito corporativo en Latinoamérica en relación a mercados emergentes, también podemos hacer un análisis y contrastar el desempeño de los índices accionarios en Latinoamérica, en lo que va del año. En general, el desempeño de los índices accionarios de la clase de equity en Latinoamérica ha sido desfavorable, es decir, presenta un retorno negativo de más del 9%. Sin embargo, dentro de América Latina hay contrastes, ¿no? En esta gráfica no incluí el índice Merval de Argentina porque distorsionaría el eje vertical de la gráfica, porque el desempeño del índice Merval de Argentina ha sido superior al 136% en lo que va del año, lo cual es bastante más superior a lo que se refiere a los índices incluso que han tenido un rendimiento positivo en la región, como son Perú y Colombia. Las dos economías más grandes, que son México y Brasil, presentan un desempeño negativo. ¿A qué le podríamos atribuir esta divergencia de rendimientos a los índices accionarios de México y Brasil? Yo lo atribuiría principalmente a factores idiosincráticos dentro de cada país. En México ha sido una causa de preocupación entre inversionistas las reformas que se han implementado desde el inicio de esta nueva administración, específicamente la reforma judicial. Es decir, México elegirá por primera vez a elección popular a jueces federales y un sinnúmero un gran número de servidores públicos del Poder Judicial. En el caso de Brasil, la preocupación viene de la falta de credibilidad que se tiene ante una política fiscal que ha llevado a la economía a sobrecalentarse. Es decir, es una política fiscal expansiva que ha interrumpido el proceso que se ha tenido en la moderación de la inflación. Bien, ahora pasando a lo que es el crédito corporativo en Latinoamérica y en mercados emergentes, pero esta vez el contraste que quiero hacer es cuál ha sido el desempeño de esta clase de activo cuando es emitida en dólares. Y cuando es emitida en dólares, el desempeño del crédito corporativo es igual a lo que vimos en la gráfica de spreads, donde hay un mayor apetito por crédito corporativo en Latinoamérica, y eso se refleja en el desempeño del precio de la deuda emitida en dólares. Al hacer este comparativo, podemos excluir el efecto que puede tener la emisión de la deuda, la emisión en deuda local, lo cual habla de una perspectiva favorable o una expectativa de una perspectiva favorable en lo que va del año a comparación de mercados emergentes. Otra vez, en esta gráfica el comparativo es con el precio de los índices ICE de Bank of America, y lo que miden es la deuda corporativa emitida en mercados emergentes y en Latinoamérica, pero en dólares. Muy bien. Ok. Habiendo visto cuál ha sido el desempeño de lo que es el crédito corporativo, la deuda soberana y los índices accionarios en la región, es importante también poder captar cuál es el riesgo que las divisas han descontado al momento. Y del riesgo que se capta,
cuál es el riesgo relacionado a mercados emergentes y cuál es el riesgo relacionado exclusivamente a cada país, o el riesgo idiosincrático. Entonces, para eso, y la verdad es que me encanta esta gráfica y hacer este análisis, cuando uno compara la volatilidad implícita a 3 meses del índice de JP Morgan Emerging Markets VXY, que es un índice que busca agregar la volatilidad implícita de las divisas de mercados emergentes igual a 3 meses, y cuando se hace la comparación y se obtiene el diferencial entre la volatilidad implícita, por ejemplo, en este caso del peso a 3 meses, y el índice de JP Morgan, entonces puedes obtener o puedes captar cuál es el riesgo idiosincrático que está reflejando la divisa, y no solo el riesgo que se tiene a mercados emergentes en general. Entonces, al analizar qué es lo que ha pasado este año, uno puede ver que la volatilidad actual, la volatilidad implícita del peso, es más alta, por ejemplo, de la que se tenía poco después de la elección en 2016. Y también es superior a los promedios de 3 y 5 años. Sin embargo, cuando uno observa lo que fue el promedio el año previo a la elección de Estados Unidos de la volatilidad implícita de este año, que fue de 5 puntos porcentuales, es muy superior a la volatilidad implícita que se había visto en 2016 antes de la elección, que era de 2.9 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a pesar de que la volatilidad implícita actual podría considerarse alta, la magnitud que ha tenido en su variación desde la elección de Estados Unidos no ha sido la misma que se observó en 2016. Esto yo lo atribuiría a un sentido de complacencia entre inversionistas, porque si bien Trump fue electo si bien Trump fue electo ahora el 5 de noviembre, no es el mismo Trump que fue electo en 2016, donde si bien había más incertidumbre porque era la primera vez que fue electo, y eso se vio reflejado en el crecimiento en el spread que había en el diferencial que había entre la volatilidad del peso y la de mercados emergentes. En esta ocasión no se ha visto un salto un salto importante en ese diferencial, y quiero explicar más adelante por qué es que tal vez esto refleja cierta complacencia ante los riesgos potenciales a la baja que una segunda administración podría presentar. Bien, este mismo análisis también se puede hacer para el real brasileño. Y al igual que el peso mexicano, la volatilidad implícita más alta este año se vio el 5 de noviembre pasado. Desde el 5 de noviembre, la volatilidad implícita de ambas divisas ha disminuido. Pero a diferencia del peso mexicano, en el caso del real brasileño, la volatilidad implícita en 2024 es inferior a la que se observó en 2016. Y esto se debe principalmente a factores idiosincráticos. Si recordamos qué es lo que estaba pasando en 2016, Brasil estaba inmerso en un escándalo de corrupción, el famoso escándalo Lava Jato, o el escándalo de corrupción que involucraba a Odebrecht y las principales figuras políticas de ese entonces. Bien, entonces, para resumir estos dos slides, uno puede captar cuál es el riesgo idiosincrático y cómo se diferencia del riesgo general que es parte de la clase de activos que pertenecen a los mercados emergentes, al observar cuál es el riesgo, cuál es el diferencial en la volatilidad implícita de las divisas versus un índice que capta la volatilidad implícita de las divisas de los mercados emergentes en general.
Ahora, si bien estamos hablando o hablamos de lo que fue la volatilidad implícita a los 3 meses, ¿qué hay de la volatilidad implícita a un mayor plazo? En este caso, por ejemplo, a 6 meses. ¿Y por qué es importante también hacer esta distinción y este contraste? Porque la volatilidad implícita a 6 meses ya abarca el inicio de una nueva administración de Trump, y no solo los primeros días después de su inauguración, como lo haría la volatilidad implícita a 3 meses el día de la elección de Estados Unidos, sino abarca gran parte de los primeros 100 días de su administración. Y contrario a lo que podría observarse o lo que muchos esperaban, la volatilidad implícita en ambas divisas ha disminuido. Esto confirma o habla también de complacencia, es decir, el riesgo que se percibe para México y para Brasil después de la inauguración de Trump no es mayor al que se percibía en 2016. Si bien hemos hablado de la volatilidad en el peso mexicano y en el real brasileño, también es importante hacer la distinción en cómo se ha desempeñado el dólar, no solo versus mercados emergentes y México y Brasil, sino también la distinción entre mercados emergentes y economías avanzadas. Y para esto me gusta adoptar los índices que publica la Fed y que son diferentes del índice dólar, porque la ponderación de estos índices cambia constantemente y se actualiza conforme a la relación comercial que Estados Unidos tiene con las divisas que conforman el índice. Entonces, si uno observa el desempeño de estos índices desde el inicio de este año, el dólar se ha apreciado, sí, definitivamente se ha apreciado mucho más contra divisas de mercados emergentes que contra economías avanzadas. Sin embargo, desde el 5 de noviembre ha habido una mayor apreciación del dólar contra economías avanzadas de lo que fue contra mercados emergentes. Esto podría explicarse debido, otra vez, tal vez los inversionistas asumían mayores riesgos previos a la elección, y también recordaría que previo a la elección la incertidumbre de cómo se iban a desenvolver los días posteriores a la elección era una incógnita que generaba bastante incertidumbre entre los inversionistas. Sin embargo, debido a la contundencia de la elección y que se tuvo certeza en el resultado menos de 24 horas después de la elección, eso liberó liberó de incertidumbre al sentimiento de los inversionistas, y por eso es que pudimos ver una disminución en la volatilidad implícita, también una disminución en la volatilidad implícita de divisas de mercados emergentes como el peso mexicano y el real brasileño, así como un mejor desempeño de mercados emergentes contra el dólar que el que tuvieron las economías avanzadas. Bien, hablando ahora, ¿cómo es que en este contexto, cómo es que las tarifas arancelarias podrían ser implementadas? Y para esto, había pensado que el título para este slide podría ser "No es nuestro primer rodeo", "It's not our first rodeo", porque no es la primera vez que vivimos un periodo post-electoral después de que Trump es electo. Sin embargo, también me gustaría ir más atrás, porque tampoco es la primera vez que un presidente estadounidense busca, a través de la imposición de tarifas arancelarias, lograr un objetivo de política internacional. Entonces, un gran referente que se tiene en la historia reciente es el de Nixon, a través de su proclamación
4074 del 15 de agosto de 1971. A través de esta declaración y a través de lo que fue el precursor de una ley que actualmente es aplicable para la imposición de tarifas, en su momento se llamaba Trade with the Enemy Act. Hoy tiene otro nombre. Perdón. Pero Nixon lo que buscó hacer lo que hizo fue declarar la imposición de una tarifa arancelaria del 10% a todas las importaciones de Estados Unidos. Y esto en medio de una negociación entre Alemania Occidental y Japón para la revaluación de sus monedas. Finalmente, meses después, Nixon anunció la conclusión o la firma del tratado del Smithsonian Agreement y lo llamó el acuerdo monetario más significativo del mundo. Y tan solo 2 días después, el presidente Nixon eliminó los aranceles que había anunciado a través de esta proclamación. Perdón. Perdón. Bien. Entonces, Nixon hizo uso de la ley o del acto, de la ley o the act, que estaba vigente en ese entonces, que es el precursor a la ley que es The International Emergency Economic Powers Act. Esta ley ya ha sido invocada antes, o en su momento Trump intentó invocarla en su primera administración. Sin embargo, no lo hizo e hizo uso de otros recursos. Lo que es cierto es que, contrario a lo que se pudiera pensar, el Ejecutivo en Estados Unidos tiene amplia autonomía para la imposición de tarifas arancelarias. Esto se debe a que el Congreso de Estados Unidos, a partir desde hace décadas, ha ido delegando la autoridad que el Congreso tiene en la Constitución para ajustar tarifas arancelarias en respuesta a posibles conflictos o temas de preocupación que son del interés del Ejecutivo, como lo es seguridad nacional y la política exterior. Entonces, perdón, hay 5 leyes aplicables para la imposición de tarifas, y todas ellas tienen grados distintos de latitud en el curso del curso de acción del Ejecutivo. Es decir, por ejemplo, The International Emergency Economic Powers Act, que es lo que se estima podría ser la ley que sería la ley que Trump más probable pueda invocar si quisiera imponer aranceles tanto para las importaciones de Canadá como de México. Esta no requiere, por ejemplo, de una investigación del Departamento de Comercio o de una agencia federal de Estados Unidos, como lo requerirían otras leyes aplicables para la imposición de aranceles en materia comercial. Entonces, cada ley tiene distintos requerimientos para el Ejecutivo, también en relación con el Congreso. Sin embargo, al final, en estas 5 leyes existe una ausencia de controles y contrapesos efectivos que pudieran representar una solución en el corto plazo a una imposición de una tarifa. Por ejemplo, en el caso de International Emergency Economic Powers Act, lo que se le requiere al Ejecutivo es la declaración de una emergencia nacional y la consulta con el Congreso, más no su aprobación de cuáles serían las tarifas que se implementarían. A diferencia de, por ejemplo, la sección 232, que fue la que en su momento Trump en su primera administración invocó para la imposición de aranceles del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio. En ese caso, la sección 232 del Trade Expansion Act, lo que le requiere al Ejecutivo es recibir de una agencia federal, en este caso fue el Departamento del Comercio de Estados Unidos, una investigación sobre si la importación de
bajo, bajo las condiciones actuales, puede dañar o no una industria o representar un riesgo a la seguridad nacional. Y otra ley que fue aplicada, que se invocó para la aplicación de aranceles de importaciones chinas, fue la sección 301 del Trade Act de 1974. En este caso, a diferencia de las dos leyes anteriores, esta ley se enfoca principalmente en una investigación sobre un país o las prácticas comerciales de un país en específico, y no sobre un producto que se importa en general. En este caso, la investigación más prominente y más puntual fue la que se hizo sobre las prácticas de propiedad intelectual que lleva China y cómo estas dañaban la innovación en Estados Unidos y distintas industrias, lo cual derivó en la imposición de distintas tarifas a distintos productos chinos en magnitudes diferentes. Las tarifas arancelarias que se le han impuesto a China varían no solo en el nivel, sino también no es que todas las importaciones chinas han sido sujetas a impuestos. Y ahora, ¿cómo es que Trump esta vez es diferente? Después de haber realizado la imposición de tarifas arancelarias en su primera administración, si bien lo hizo de forma un poco atropellada, esta vez es diferente porque tienes a un presidente electo que está empoderado por no solo un mandato popular relevante, sino también porque está rodeado de un equipo que ya tiene la experiencia previa de hace 4 años, y es tangible en este periodo de transición la agilidad y la determinación con la cual ha hecho ciertas nominaciones, que es un equipo mucho más preparado del que vimos en 2016. Por ejemplo, el puesto clave en la relación comercial de Estados Unidos es el US Trade Representative. En su momento fue Robert Lighthizer, y él llevó a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, que derivó en la creación del USMCA, que sigue vigente a la fecha. Quien toma su lugar hoy en día es Jameson Greer, que fuera su Chief of Staff o jefe de su oficina. La señal que Trump envía, o que podemos interpretar de estas nominaciones, es que tiene el intento de replicar ciertas tácticas y cierta dirección de política comercial que llevó a cabo en su primer término. Sin embargo, las condiciones son diferentes. No solo tiene el mandato popular, sino también tiene una mayoría legislativa más cómoda en el Senado, no necesariamente en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Partido Republicano está mucho más alineado hoy en día hacia Trump y hacia su agenda de lo que estaba en 2016. Entonces, se podría esperar un equipo mucho más eficaz, se podría esperar menos demoras y menos titubeo, incluso, en la determinación del curso de acción en un cambio de política comercial. Muy bien, ahora, teniendo este contexto, habiendo explorado cuál ha sido el desempeño a la fecha de los activos de América Latina en relación con mercados emergentes, habiendo también explorado cómo es que se implementarían y cuál es la viabilidad de la implementación de estas tarifas arancelarias, cómo nos encontramos en Latinoamérica para enfrentar este contexto y los desafíos que conlleva. Entonces, quisiera hacer énfasis en 3 puntos principales: inflación, la dinámica fiscal y los perfiles de crecimiento en la región. Bien, entonces, primero hablando de inflación. Perdón. La inflación en Latinoamérica ha disminuido, sin embargo, no se ha llegado a los objetivos que tienen los bancos centrales.
La inflación se debe principalmente, este progreso en inflación se debe principalmente a una disminución en commodities y en las canastas alimentarias que componen los índices de inflación de estos países. En este caso, la excepción las dos excepciones que podría destacar son el extraordinario desempeño que ha tenido, bueno, el extraordinario trabajo que se ha hecho en cuanto a llevar la inflación bajo control por parte de Argentina, ¿no? Y por otro lado, lo preocupante que puede ser un regreso de la inflación en el caso de Brasil, ¿no? Argentina ha pasado de una inflación de doble dígito mensual a una inflación de un solo dígito mensual. Y esto se debe a las políticas implementadas y también la determinación política para implementar dichas reformas por parte de Milei. Pero me gustaría hablar de Milei un poquito más tarde. Bien, entonces hemos visto progreso en la inflación en las principales economías. También hemos visto progreso en la inflación en los países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, sigue siendo un poco elevada y queda trabajo por hacer, principalmente por parte de los bancos centrales y de la política fiscal que pudiera proveer soporte a la batalla de inflación. Ahora, esto, con el avance de la inflación, esto donde deja a los bancos centrales o los principales bancos centrales de la región. Los principales bancos centrales han empezado un proceso de relajamiento de la política monetaria. Esto se puede ver no solo en México, también en Brasil, en Chile, y ha sido implementada a diferentes pasos o en diferentes grados. ¿Por qué? Porque hay economías que tienen una mayor penetración financiera por parte del Banco Central, es decir, la eficacia de la restricción de la política monetaria en cada país varía. En el caso de México es inferior a países como Brasil y Colombia, y también en el caso de México la sensibilidad que tiene la inflación a un potencial pass-through por parte por el canal del tipo de cambio es más alta que otras economías. Entonces se espera que este ciclo de relajación fiscal, de relajación de condiciones financieras continúe en 2025. Sin embargo, las expectativas de inflación siguen siendo un poco elevadas de cara a 2025. Bien, ¿cuál es la posición fiscal de las principales economías y de la región y de los países del Caribe y de Centroamérica? Esta gráfica creo que es un buen snapshot de dónde nos encontramos. En el eje vertical uno puede observar cuál es el nivel de endeudamiento como en proporción al Producto Interno Bruto, y en el eje horizontal también se puede observar cuál es el balance primario ajustado cíclicamente de estas economías. Y el tamaño de la burbuja representa cuál es el costo del servicio de deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Entonces, entre más grande es la burbuja, mayor presión tiene el servicio del costo de deuda sobre las finanzas públicas. Y como se puede observar, Brasil, El Salvador, seguido de Costa Rica y México, tienen un alto nivel de endeudamiento como proporción del PIB. Ahora, ¿cuáles son los gobiernos que tienen un gasto mayor que la recolección de impuestos? En este caso son tanto Brasil y México. Este deterioro en las finanzas públicas de estos dos países sí representa
un reto de cara para ambos países en 2025, debido, en el caso de Brasil, a la creciente falta de credibilidad que se tiene sobre la determinación del país a llevar a cabo una consolidación fiscal y reducir su gasto, y en el caso de México también, que vio un deterioro muy importante en su balance primario en 2024, siendo un año electoral. Cómo regresar o cómo normalizar el balance primario que México había tenido en años previos, que era inferior al 3%. Bien. Ahora, ¿cuál es el crecimiento que se espera para estos países en 2025? En general, el crecimiento en la región se espera que sea inferior al visto en 2024. Sin embargo, otra vez, dentro de América Latina hay algo que enriquece mucho a América Latina, son los contrastes. Y es el caso en los perfiles de crecimiento que se pueden observar en la región. Por ejemplo, Argentina finalmente en 2025 podría observar un crecimiento importante del 5%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y es finalmente que Argentina podría ver los frutos de estos 2 años de contracción y de estos 2 años de una recesión profunda y también de ajustes fiscales importantes. Por otro lado, tanto México como Brasil se espera que tengan una desaceleración en su crecimiento. En el caso de Brasil, las condiciones políticas monetarias continuarían siendo restrictivas, incluso tal vez a un mayor grado, dado si la inflación continúa creciendo. Y también Brasil enfrenta un impulso fiscal negativo. Es decir, el gobierno está haciendo un esfuerzo por reducir el gasto que ha implementado en los últimos años. En el caso de México, el sentimiento del consumo y el sentimiento de inversión están deprimidos, y la incertidumbre que pudiera haber en cuanto a la política comercial con Estados Unidos tiene un peso en las decisiones de inversión en 2025. Hasta que no exista cierta claridad sobre cuál es la relación que prevalecerá en 2025 con la relación comercial que prevalecerá en 2025 con Estados Unidos, es entonces que se podría observar una mejora en el sentimiento de consumo y de inversión. Bien, en general, como había dicho, en general se espera que haya menores niveles de crecimiento en 2025. Sin embargo, por ejemplo, Colombia, Guatemala y Panamá se espera que tengan un crecimiento superior al observado en 2024. Pasando a los 2 temas que creo que son bastante relevantes en este contexto, quisiera enunciar ciertos highlights de lo que ha sido el progreso que ha tenido Argentina en tan solo menos de 2 años. Como había dicho, la inflación mensual bajó de 2 dígitos a un solo dígito. Como consecuencia del entusiasmo que generó la elección de Milei y su agenda de reformas a cabalidad de las finanzas públicas argentinas, los precios de los bonos soberanos de Argentina se han casi triplicado desde su elección. Asimismo, a diferencia el único país que presenta un superávit fiscal primario para este año es Argentina, y eso contraviene décadas de déficits. Por otro lado, todo esto ha llevado a que haya una disminución en la brecha o el spread entre el tipo de cambio oficial que se tiene y el tipo de cambio en el mercado negro, o el famoso el blue dollar, lo cual hablaría de una mayor, no solo de una mayor estabilidad, pero también
una mayor viabilidad para una normalización dentro de la economía de Argentina. Y todo esto lo ha hecho con una minoría en el Congreso. Tiene solo 39 escaños de 257 en la Cámara de Diputados y solo 6 senadores de los 72 que conforman el Senado argentino. Entonces, ha sido una reinvención. Por profesionalismo me rehúso a usar el término milagro, pero no está lejos de ser un milagro lo que está experimentando Argentina. Y bien, el otro tema que me gustaría abordar y que ha sido un tema muy popular en cúpulas empresariales, al menos aquí en México, es el nearshoring en México. Pero más allá de hablar de los beneficios y la posición favorable de México en un entorno global donde las cadenas de producción emigran a países amigables, lo que es el friendshoring o el nearshoring, a países cercanos al consumidor final o al mercado que buscan atender. Quisiera abordar el tema de nearshoring acerca de cómo es que se ve o cómo es que se refleja en ciertas cifras, pero no en otras. Entonces, por ejemplo, al observar las cifras de inversión extranjera directa en México, estas han ido disminuyendo desde el 2022, ¿no? Sin embargo, lo que es la inversión extranjera directa ha sido absorbido principalmente por el sector de manufactura. Y hay distintas estrategias que las empresas que hacen o que representarían el movimiento de nearshoring emplean para llevar a cabo sus operaciones en México sin reflejar esas cifras en lo que es la inversión, las cifras oficiales de inversión extranjera directa. Entonces, hay 3 estrategias que me gustaría destacar. Y la primera es el programa IMEX de México, que básicamente busca que las empresas de manufactura puedan establecerse sin una mayor regulación y puedan hacerlo de manera más ágil. Por otra, la segunda estrategia que las empresas Shelter llegan a usar es que estas empresas no representan una adquisición directa, lo cual se reflejaría en las cifras de inversión extranjera directa, sino que entran bajo la categoría de otros servicios empresariales que son el arrendamiento financiero, alquiler de activos y servicios de gestión. Y esta cifra sí ha crecido en los últimos 7 años, prácticamente se ha duplicado del 0.25% del PIB al 0.5%. Perdón. Ok. Y otra estrategia de nearshoring que implica es la manufactura por contrato o de outsourcing. Es decir, empresas estadounidenses que subcontratan a sus pares mexicanos para poder llevar a cabo la logística en México. Esto lo menciono porque cuando uno quisiera hacer un play de nearshoring y quisiera implementar una estrategia que pueda alinearse al nearshoring, esto implica que no necesariamente hay empresas públicas que se benefician directamente, que sí las hay y se dedican a la logística de naves y la construcción de naves empresariales. Sin embargo, existe toda una economía que desafortunadamente no tiene activos que cotizan en bolsa o no han emitido deuda en la cual uno puede invertir, pero que conforman parte de esta mecánica de nearshoring y que al final del día han visto un crecimiento de las cadenas de suministro, como había mencionado, en el norte del país y en el bajío del país. Bien. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades y la resiliencia que presenta América Latina? Y la palabra que me gustaría
que me gustaría destacar aquí es la asimetría que puede tener América Latina. ¿Por qué lo digo? Porque si bien sí existen los riesgos macroeconómicos y geopolíticos, afecta en distintos grados a diferentes países y a diferentes mercados. Entonces, si bien, por ejemplo, un sector en México se encuentra aislado de la dinámica comercial con Estados Unidos, el solo hecho de estar presente en México puede ser un drag o puede disminuir la evaluación o los niveles de precios de sus activos, lo cual puede representar una oportunidad de entrada. Y así en cada país con sus distintos matices, ¿no? Entonces, los principales riesgos que persisten y que pueden tener un efecto adverso en la región es una posible disminución en los precios de materias primas, principalmente en lo que se refiere al oro y al cobre. También el ruido que puede generar otra vez un cambio en la política comercial de Estados Unidos a través de una imposición general a las importaciones, como lo hizo Nixon en su caso en 1971, o simplemente la retórica y la incertidumbre que puede tener sobre los actuales tratados de libre comercio. Un dólar cada vez más fuerte es definitivamente el principal riesgo que enfrenta la región, porque esto involucra una dificultad de las divisas de Latinoamérica y de mercados emergentes en general, dificulta la posibilidad de apreciación. Y esto también eleva consecuentemente el poder de adquisición en la región de materias primas que están cotizadas en dólares. Interrupciones relacionadas con el clima, por ejemplo, creo que un caso emblemático de ello fue las dificultades que tuvo la operación del Canal de Panamá debido a efectos del cambio climático. La seguridad nacional no solo es un tema que es pertinente en México, sino en varios países de la región. Y finalmente, el cambio en las relaciones de poder, ¿no? y otra vez la incertidumbre sobre aranceles que proviene de un cambio en la política comercial de Estados Unidos. Bien, los precios, ¿cuáles son perdón, hay un error en la traducción. ¿Cuáles son las oportunidades y los puntos de resiliencia que tiene América Latina? Bien, destacaría que América Latina cada vez es un socio más relevante en la transición energética y la infraestructura verde. También destacaría que mientras el oro y el cobre, principalmente el cobre, que se puede beneficiar de un estímulo fiscal por parte del gobierno chino, benefician a países como Chile y Perú. También Latinoamérica tiene la capacidad de evadir la rivalidad entre China y Estados Unidos con asociaciones como el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, o lo que era el Trans-Pacific Partnership, que beneficia a 3 países en la región. América Latina tiene reservas internacionales en un grado de calificación suficientes, a diferencia de Argentina. Perdón. Y finalmente, los desafíos que representa una guerra comercial entre China y Estados Unidos se pueden traducir en una movilización de las cadenas de producción hacia América Latina, siendo una región mucho más alineada con Estados Unidos, que al menos sí, con Estados Unidos culturalmente. Bien. Perdón. Finalmente, quisiera también quisiera concluir viendo a los mercados de renta variable y cómo es que uno podría posicionarse
pensando en invertir en mercados de renta variable de Latinoamérica en un contexto como el que describimos y de cara a 2025. Lo primero que uno podría buscar es cuál es la exposición que tienen las empresas públicas que son miembros, o sea, que son miembros de los índices, por ejemplo, de México del IPC y de Brasil de Bovespa. ¿Qué exposición tiene sus ingresos al mercado estadounidense? Y en este caso, contrario a lo que uno podría suponer, es relativamente menor la dependencia que tienen los ingresos de estas empresas hacia Estados Unidos. Sin embargo, esto no implica que la sensibilidad que pueden tener las empresas a un cambio en la tarifa, en la política comercial de Estados Unidos sea significativa, porque no solo afecta directamente a las ventas netas de estas empresas, sino al contexto en el cual operan. Afecta al consumo local, afecta al empleo local, afecta al sentimiento de inversión local, y por ello es que sí puede representar un peso mayor del que están reflejando actualmente. En el caso de los índices accionarios, por ejemplo, tal vez no hemos visto una caída mayor desde la elección de Estados Unidos, porque ya han caído este año debido a factores o a causas de preocupación locales. Otra vez, esto no significa que no tenga cierta vulnerabilidad a riesgos a la baja que de materializarse podrían ser mucho más significativos de lo que el mercado anticipa. Lo cual también va en línea con un sentimiento de complacencia, que es lo que está reflejando las primas de riesgo en la volatilidad implícita de las divisas. Y finalmente, la compresión actual que hay en el diferencial de la deuda de mercados emergentes, pero de Latinoamérica, comparado con Estados Unidos, también habla de que puede haber poco upside después del rendimiento que han tenido este año. Entonces, al contemplar los diferentes clases de activos para invertir que están relacionados con Latinoamérica, uno siempre debe considerar los niveles actuales de la volatilidad de la divisa como la primer línea, como el primer frente de batalla, porque es la más sensible a factores macroeconómicos, pero también que puede ser exacerbado por factores idiosincráticos o locales. Y una vez que se tiene claridad sobre cuál es el nivel de riesgo que refleja la volatilidad de las divisas, uno puede ver cuál es el posicionamiento en la deuda en relación con Estados Unidos y con mercados emergentes, y finalmente una selección táctica o con mayor cautela de los sectores que tienen un mayor aislamiento a factores macroeconómicos en los índices accionarios. Los niveles de evaluación, como pueden ver en esta gráfica, siempre son importantes y siempre pueden reflejar un punto de entrada o un punto de salida, pero nunca dejar de lado todo lo que hemos dicho: divisas, deuda soberana, crédito corporativo, equities. Bien, con esto me gustaría concluir y abrir el espacio a preguntas y respuestas. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por esta presentación que nos hiciste el día de hoy y de qué nos espera en esta nueva era de Trump. Aquí tenemos una pregunta y que nos dice: ¿qué recomendaciones daría a un inversionista institucional que quiere diversificar el portafolio entre renta fija, renta variable, dado el panorama internacional expuesto? Perfecto, excelente pregunta, Edgar, gracias. Sí, como inversionista institucional, lo primero que debería considerar es, como dije hace unos momentos, es la divisa. Es decir, en qué país o en qué divisa
estás cotizando tu portafolio. En un ambiente en el cual el dólar es más fuerte y podría considerarse que el dólar se espera que sea stronger for longer, este es un factor importante a considerar también para saber no solo qué clases de activos entre renta fija y renta variable, sino en qué divisa van a cotizar. Si la divisa, si tiene cierta claridad sobre la divisa, es decir, sobre en qué divisa están cotizando los activos que estás contemplando en invertir, cuál es el posicionamiento que tiene, por ejemplo, en el caso de renta variable, cuál es el diferencial que tiene contra distintos benchmarks, ¿no? En su momento, al inicio de la presentación, comparamos la deuda soberana de mercados emergentes contra la deuda de Estados Unidos. Si los spreads son muy justos, en un panorama en el que existe complacencia y los riesgos a la baja podrían sorprender, entonces existe poco upside, es decir, existe una posibilidad menor de que esta contracción en los spreads pudiera continuar, ¿no? Por otro lado, en renta variable es intrínsecamente más riesgosa, pero puede ofrecer cierta oportunidad en un entorno volátil como es el que se anticipa para 2025. Entonces, en renta variable lo que buscaría son sectores o temáticas que reflejan calidad de crecimiento en las utilidades, que de cierta forma presentan un panorama local favorable, es decir, las expectativas de inflación pintan a la baja, o se espera que la inflación continúe disminuyendo en el mercado en el que opera, o en el mercado en el que los activos de renta variable operan, y también un modelo de negocio que no dependa de cadenas de suministro en China o de importaciones chinas, y un modelo de negocio que presente resiliencia frente a choques macroeconómicos. Por ejemplo, ante un choque macroeconómico, depende también la economía y la apertura que tiene entre distintas divisas, pero sí podrías encontrar distintos sectores que se ven afectados por el sentimiento hacia mercados emergentes o hacia cierto país en particular, pero que no tienen nada que ver o que no está relacionado con sus perspectivas de crecimiento, y que no afecta, sobre todo, que no afecta a los fundamentales de esta empresa. Serían las consideraciones que haría, y de verdad depende mucho de la latitud que puedes tener en la elección de deuda sobre la diversidad de países que pudieras invertir, al igual que renta variable. Gracias, Horacio, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Nelson Rodríguez. Con el reciente anuncio de Milei de la reducción del impuesto, ¿considerarías que el crecimiento del GDP pueda hacer aún mayor al que se tiene proyectado? Sí, es una gran pregunta, y también es una gran pregunta dado el anuncio que hizo ayer el gobierno de Argentina. Diría que sí, porque las proyecciones se hicieron antes de que se diera el anuncio para promover la inversión que se hizo ayer. También lo que se ha visto es que Argentina ha desafiado no solo a sus críticos, sino también a las proyecciones que se han tenido. Entonces, no apostaría, pero me inclinaría a decir que sí, que podría tener un mejor desempeño. Recordemos que Argentina viene de 2 años de recesión. Pasa no solo de un ajuste en la demanda a través de una reducción en el gasto gubernamental y en los salarios de los servidores públicos, pero ahora
le agregas un componente de estímulo, de crecimiento, con un tipo de cambio que cada vez se acerca más a lo que pudiera ser un tipo de cambio de mercado, ¿no? Entonces, el contexto es favorable. Perfecto, Horacio, muchas gracias. Tengo una pregunta que me están haciendo aquí por WhatsApp, Sí. Gerardo Cuello, que no la pudo poner acá, y yo voy a unirlo a hacer un comentario de algo que me llegó ahorita mientras que estábamos en la presentación. Gerardo pone, en un contexto de un fuerte aumento de tarifas en Estados Unidos, ¿qué esperar de la inflación y rendimiento del bono del Tesoro? Y a mí lo que me llegó fue una cuestión de Bloomberg, que dice: la inflación de Estados Unidos no da sorpresas y refuerza apuestas a un recorte de las tasas de la Fed. Aunque las presiones sobre los precios han disminuido del máximo registrado durante la recuperación de la pandemia, el avance se ha estabilizado más recientemente. Y con esta pregunta de Gerardo y con esto que estaba leyendo yo, te agradecemos la respuesta, los comentarios, y cerraríamos y agradecemos de antemano a todos los participantes. Hombre, yo encantado, y también gracias a todos por estar aquí. La verdad, esa es una gran pregunta, y qué bueno que la haces, porque hubiera querido ahondar más en el tema de la inflación estadounidense y sus efectos en la política monetaria, pero también en el dólar. Entonces, sí, con el reporte que salió hoy del CPI, de un crecimiento anual de 2.7%, en línea con expectativas, entonces lo que hace es fortalecer la narrativa de un soft landing, incluso tal vez también hablar de un no landing en Estados Unidos. Tienes un contexto muy favorable de una economía estadounidense que tiene un mercado laboral fuerte, que si bien presenta señales de desaceleración, esas no han sido graves ni han sido en una magnitud preocupante. Entonces, Estados Unidos se encuentra en una posición económica favorable en relación a Europa, y también en relación a lo que era Estados Unidos en 2016. La imposición arancelaria se traduciría en presiones inflacionarias en el corto plazo, sin embargo, en el corto y mediano plazo. Sin embargo, en el largo plazo, esto podría en su momento llegar a debilitar al dólar por los efectos a largo plazo que tendría. La imposición de tarifas arancelarias en el corto plazo lo que haría, sí, sería incrementar los insumos de empresas que importan bienes de sus principales socios comerciales, como lo ha dicho. Y esto en su momento llevaría a la Fed a disminuir, disminuir el paso al cual lleva, el ritmo al cual lleva la actual política de relajación monetaria o la campaña de reducción de tasas. Teniendo tasas elevadas por más tiempo implica también una apreciación del dólar, un fortalecimiento del dólar en el corto plazo. Sin embargo, la imposición de tarifas también lo que hace en el largo plazo, una vez que se tiene el efecto en el canal del tipo de cambio, puedes a largo plazo observar una disminución en el dólar por la disminución en las expectativas de crecimiento, porque al tener mayor inflación en el corto plazo y una política restrictiva que en el mediano plazo puede disminuir o desacelerar el ritmo de crecimiento, en el largo plazo también tienes una dinámica de menor eficiencia en la industria, y también perspectivas de menor crecimiento, no solo por la menor eficiencia, sino por un sentimiento que es afectado, un sentimiento al consumo que es afectado por mayores
precios debido a mayores, sí, debido a importaciones cada vez más altas. Si bien no necesariamente, y esto se vio en 2017, las tarifas no se traducen directamente en un crecimiento, en mayores precios al consumidor, porque las empresas en ocasiones, y todo esto varía en magnitud de acuerdo a la industria o al sector que se afecta. Las empresas en su momento pueden absorber el choque o pueden absorber el choque parcial de las tarifas parcialmente. Entonces, en el corto plazo, resumiendo, en el corto plazo podría esperar un dólar más fuerte o elevado más fuerte del que se observa ahora, lo cual ejercería presión sobre las divisas de las economías emergentes y Latinoamérica, y más en aquellas que dependen o que tienen una gran exposición a commodities, los cuales se cotizan en dólares. Perfecto, Horacio, muchísimas gracias. Y nuevamente a todos los que nos han acompañado esta mañana, darles las gracias por haber sido partícipes de un miércoles bursátil de las Américas y final de año. Como lo dije al inicio, desearles a todos unas felices fiestas en unión a sus familias, y a Horacio Coutinho por haber sacado el tiempo de preparar esta presentación, de tener el día de hoy, a Exante, que es a quien representas también por haber permitido y haber hecho posible este webinar. Y a nombre de América, la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas y del Comité de Comunicación y Relaciones de América, nuevamente muchísimas gracias a todos. Feliz año, felices fiestas, y nos estaremos viendo en el 2025. Un gran abrazo. Saludos. Muchas gracias. Saludos, Carlos.